Hola, bienvenidos a AMSIC. El día de hoy tenemos una invitada, como siempre, muy especial. En esta ocasión nos acompaña Imelda. Bienvenida, Imelda. Gracias. Me da mucho gusto que por fin tengamos la oportunidad de platicar un poco. Gracias. Yo también estoy muy emocionada. No sé hacer esto, pero vamos a aprender. El chiste es ponernos a platicar relajadas y compartir un poquito de lo que ha sido nuestra experiencia. En esta ocasión, tu experiencia como mamá de 5 hijos. Sí. Así como lo escuchan, Imelda tiene 5 bendiciones y que es algo poco común en nuestra época, pero es una realidad. Y también pues la realidad que vives al tener como hijo a Diego. Ya tuvimos a Diego en 2 ocasiones aquí, que es el chavo que nos ha acompañado, universitario, talentoso, que además pues vive con discapacidad visual. Hemos tenido también a Emanuel, también uno de tus hijos más grandes. Qué orgullo con esos hijos. La verdad que sí estoy muy orgullosa de ellos. Muy bonito. Pues bueno, platícanos los retos que ha sido tener 5 hijos en esta época. Pues quizá para personas de, no sé, 60 años sea, o no sé, en otra época, pues a lo mejor 5 es poco, porque en otras generaciones, pues las familias eran de 14, 16, muchos. Pero para la actualidad, no sé, en nuestras épocas sí son bastantes 5 hijos, pero pues igual cuando yo me pongo a pensar con cuál o de cuál me desharía, pues no obvio de ninguno. Entonces sí ha sido un reto y lo sigue siendo día a día, pero estoy contenta, orgullosa de todos y cada uno. Sí es un reto esto de la educación, la atención, el cuidado, porque aparte pues cada uno tiene su personalidad, sus necesidades, también porque son de edades también muy diferentes. Sí. Mi Diego es el mayor, que tiene 22. A lo mejor ya los voy a ventanear, pero pues ni modo, se aguanta. Sí. Manuel va a cumplir 21 y Fabián acaba de cumplir 12. Tengo a Karen de 6 y a Sofía de 4. Entonces sí son edades un poquito diferentes. Y sí, como dices, retos y realidades muy diferentes con cada uno, que me ha tocado presenciar que cuando no te está hablando uno, ya te está hablando el otro, y de repente el otro ya está exigiendo atención también. Entonces es una locura el poder prestarles esa atención a cada uno. Sí, esto de la maternidad múltiple, porque son bastantes, es muy interesante, pero sí, de repente sí es complicado porque con las más chiquitas, ay, es que solo le haces caso a fulanito. El otro día fue y dijo al kinder Sofía que por yo estar platicando con Emanuel, uno de los grandes, que yo no le mandé lo que requería para el kinder. Entonces eso fue y le dijo a la maestra y digo, ay, esa Sofía. Tan balconeadora. Ya sé. A esa edad todos decimos verdades un poquito peligrosas de familia. Sí, me ha tocado vivir que mi hijo va y platica un montón de cosas y lo peor es que lo platican a como lo alcanzan a entender, no como han sido las cosas muchas veces. Lo platican desde su entendimiento, que pues queda limitado a la realidad, pero pues bueno, es el riesgo que corremos. Pues sí. Y por ejemplo, dentro de estos retos de tener a tantos niños, ¿tú cuál consideras que ha sido el más desafiante, el que más, con el que dices, chin, he batallado más? Pues, ¿cómo te diría? De repente, como que son etapas. En cada uno de ellos y en cada proceso de crecimiento que lleva cada uno, pues te enfrentas con realidades diferentes o situaciones que dices, híjole, ¿y esta ahora cómo la brinco? Bueno, pues estábamos platicando sobre los retos de tener tantos hijos. Como mencionabas, en la época, lo que sería la generación de nuestras abuelitas, pues sí, era tener muchísimos hijos, 12, 15, 16, eran cantidades grandísimas.
y era lo normal. Y ahorita estamos viendo un fenómeno donde prácticamente es tener hijos, 1 o 2, y a lo mucho 3, ya decimos 4 y es chin. Ya ahora, es multitud. Ahora decir 5 ya nos la Sí. pensamos. Entonces, en tu caso, pues es una realidad constante. ¿Qué es lo que se te hace más bonito de tener todos esos hijos? Pues la oportunidad de repente uno piensa, ay no, si tengo a este ya no voy a poder querer a otro con esta intensidad. Pero luego viene el otro y dices, híjole, sí podía quererlo. También, o sea, no sé si es la misma intensidad, pero sí es un amor maternal, que es algo hermoso. Y tener 5 es como que más mucho amor, no sé, más. Tener mucho amor para compartir. Sí, claro que sí, mucho, mucho que dices, híjole. Y luego pienso, no, es que pudiera no querer a uno, no, claro que no, o sea, no. Solo de pensarlo bota y no se podría hacer. En automático se abre como un lugar en tu corazón para Sí. albergar a cada uno de ellos. Sí, es impresionante. Qué bonito. Es una situación o una realidad que yo no he experimentado, porque pues al tener yo nada más un hijo, pues para mí es mi máximo Sí. y no, pues no identifico esa parte, no he vivido el tener más de un hijo, pero suena muy bonito como cómo lo puedes llegar a experimentar. Sí, es muy, muy genial y pues cada uno tiene su carácter, tiene sus virtudes, tiene sus defectos, tiene sus retos, pero es padrísimo ir aprendiendo juntos, porque yo estoy aprendiendo a ser la mamá de cada uno de ellos y tratando de cubrir ciertos requerimientos que ellos exigen, con su personalidad y con sus cualidades y defectos cada uno. Entonces, es un reto muy, muy padre. Sí, me imagino. Sí pesa, porque también es pesado, no te voy a decir que no, porque como eso que comentábamos de que al mismo tiempo pidan la atención todos, es así como que tuvieran un botón de pausa y luego, a ver, vamos atendiendo esto y luego esto, pero a veces no, pues no. Los más pequeños sobre todo son los que exigen la atención más inmediata o más rápida. O que en la noche tuvieran un botón de suspensión para que ya se durmieran y no estar con esta resistencia a dormirse y a la mañana siguiente ahora para levantarlos es la gracia. Sí, pero es complicado, pero digo, bueno, ya, así como son perfectos, pero sí cuesta a veces trabajo. La educación es lo que más se me complica de repente. Que el otro día alguien me dijo algo muy sabio, me dijeron, no los eduques, solamente ámalos. Con eso no van a necesitar más si tú los amas tal cual son, pero sí me conflictúa porque digo, bueno, sí los tengo que amar, pero al mismo tiempo es mi responsabilidad como mamá darles bases de buenos modales o de comportarse en público, no sé, me toca como la mamá que soy. Que aunque mucho se aprende por el ejemplo, también hay cosas que se necesitan reprender, que se necesitan orientar, que no lo van a aprender nada más por imitación, sino que también necesitan darse cuenta de si lo que hicieron estuvo bien o estuvo mal. Y más el día de hoy, o sea, en las épocas que estamos viviendo, porque los niños ya no son como eran, como éramos, pues. Yo sí tenía dudas, quizás no tenía la confianza o no sé qué sería. Me imagino que era la educación que veníamos ya repitiendo de generaciones anteriores, de que el adulto es el que habla y el niño es el que calla y no pienses, no digas. Entonces yo sí fui una niña de que calladita y todo lo que pensaba era para mí misma y sacaba mis propias conclusiones, pero ya hoy día no está, ni siquiera te lo permiten decir tú espérate o tú luego te explico, no. Quieren que les expliques con peras y manzanas y tratar de comprender las situaciones que ellos necesitan saber. Y se me hace, digo, híjole, porque de Diego a Sofía, pues es un mundo de diferencia. Aparte sus personalidades, insisto, también. Cada uno tiene su propia personalidad y lo que en uno te va a funcionar, en el otro quizás, ¿no? Solo que aquí, fíjate, se me hace bien interesante lo que mencionas de lo que a ti te tocó, de cómo te trataban siendo niña,
cómo rompieron esa cadena, porque por ejemplo ya de contigo para conmigo, que hay su diferencia de edad. Ay, sí. Que se quede claro. Aunque Imelda diga que somos gemelas. Sí, solo a veces. A veces sí somos gemelas, pero a veces Sí. no. Es muy curioso porque tú contribuiste mucho en mi crianza y fuiste parte de que para conmigo ya no era como de los niños no hablan, ya era de tomarme en cuenta, no era de que yo podía tomar mis propias decisiones, pero sí me tomaban en cuenta, sí me escuchaban, ya fue muy diferente y no era el te tienes que callar. Cuando tuve dudas, incluso dudas muy extrañas, yo tenía la confianza de acercarme con ustedes a preguntar y ya fue muy distinto. Entonces, imagínate, si con nosotros ya hubo esta diferencia tan grande, con más razón para con nuestros hijos. Sí, pues se van marcando como los brincos o qué se llamarían generacionales, no sé. Brechas generacionales. Sí, que ya vas diciendo, bueno, si esto ya no está funcionando, hay que buscar otra técnica, otra alternativa para que de lo que se trata al final del día es que los niños sean felices en su niñez. Sí. Y que no dejen de ser niños. Bueno, hay circunstancias en las que ya pues se te escapan de las manos, porque por ejemplo yo tuve que, por la circunstancia que se vivía familiar, pues tuve que estar pendiente de ti y de Job, que eran los pequeños, pero lo hice con todo el gusto y ahí aprendí muchísimas cosas que hoy día también marcan mi manera de criar a mis hijos. Que para quienes no nos conocen o no han tenido la oportunidad de, pues de conocer nuestra historia, nuestro papá fallece cuando yo era todavía un fetito. Entonces, pues nos tocó lidiar con esa realidad. Mi mamá queda viuda, embarazada y con 5 hijos. Entonces fue un reto tremendo. Mi mamá vuelve a trabajar ya en un trabajo formal cuando yo tenía 1 año de edad. Y mientras me cuidaba mi bisabuela y mi abuelita, mi bisabuela y mi tía abuela, a quienes les mando un beso hasta el cielo, que fueron importantísimas en mi vida, ellas nos cuidaban, a Job y a mí, y ya más tarde cuando tú salías de la escuela ibas por nosotros y ya nos llevabas a la casa y ahí nos cuidabas. Solo que si lo vemos desde ese punto, pues tú tenías 9 años cuando empezaste a estar más al pendiente de nosotros, eras una niña. Pues sí, pero quizás también mi crianza, lo que yo venía pasando, pues también lo propició, igual. Pues sí, y que tenías este amor y esta apertura de sí querer apoyar, Sí, claro. porque tenías la oportunidad de haber dicho, no, yo no los cuido, ahí háganle como puedan, y pues fue una oportunidad en la que tú accediste a cuidarnos y eso hizo que nuestra vida fuera más llevadera. Sí, mi mamá pues nos propuso, tenemos que hacer un equipo y con gusto, o sea, como yo le iba a decir a mi mamá, no, yo no, y con gusto lo hacía, de verdad. Sí, no te voy a decir que no era pesado, porque claro que lo era, estás chico, quieres jugar y no quieres jugar con tus hermanos a veces, con los chiquitos. Porque son muy pequeños, entonces Son más te hacen pequeños. travesuras en tus juguetes. Sí, sí, pero por lo regular, la manera de cuidarlos de mi hermano Gerardo, que éramos como los más encargados o los que más nos inmiscuíamos, era jugando con ustedes. Era la más fácil y la más, mientras estuvimos así pequeños, que yo no me lo tomaba como tan en serio, todo era un juego. Entonces, por eso, y aparte, pues mi mamá también nos educó de que vamos a hacer equipo, vamos a echarle ganas entre todos, y pues sabíamos que teníamos que seguir y echarle ganas porque era parte de la responsabilidad que nos estaba tocando. No lo decidió mi mamá, no lo decidimos nosotros. La vida sí nos llevó. Pues sí, fue un golpe de realidad. Qué bárbaro. Y sí. ¿Tú dirías que se quiere a los hijos por igual? No sería como decir, ay, quiero más a unos que a otros. No sé si los amas como de acorde a sus personalidades o a su forma de ser, porque por ejemplo yo podría decir, yo soy una mamá que quiere estar abrazando y apapachando todo el tiempo a los hijos, pero hay unos que no te lo permiten y hay otros que te lo
te lo reclaman hasta cierto Ujú. punto. Entonces, al que se deja apapachar, lo apapachas, y al que no, pues de otra manera le dedicas o le das el amor que tienes para él. Pero siempre como que tratando de respetar mucho las pautas que ellos te vayan marcando. Pero sí, de amarlos, los amas con un amor impresionante a todos. Pero yo no sé si haya alguna manera de diferenciarlo o de catalogar el amor de mamá a hijos. Yo diría que no, porque los amas. Es amor. No sé de cuál, no sé cómo, pero es amor. Podríamos decir que los amas con la misma intensidad, solo Sí. tienes diferentes formas De de expresárselos. expresar con ellos. Ok, interesante. Bueno, siendo mamá de Diego, ¿te ha tocado el reto de tener un hijo con una discapacidad visual? Que creo que ha sido uno de los golpes que también dio la vida, no porque se maldiga el momento en el que Diego llegó, ni mucho menos. Ha sido algo maravilloso y una bendición tremenda. Solo que sí fue un impacto el Claro. darse cuenta que Diego tenía esta discapacidad visual. ¿Cómo lo viviste tú? Pues fue muy complicado. O sea, yo, como lo digo, desde pequeña yo lo que pensaba o lo que sentía era muy para mí. Como que no tenía la confianza o la apertura de platicárselo ni siquiera a mi mamá. No sé por qué así fui yo, pero era algo como muy mío. Entonces yo sí pensaba dentro de mí, decía, bueno, ¿por qué habiendo mamás que no aman a sus hijos? Habiendo personas que están pensando no traerlos al mundo, no sé, que no los deseaban con esa intensidad que yo lo deseaba, y sin embargo los de ellas sanos y el mío con una discapacidad, no, era algo que me desencajaba totalmente, y decía, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿O cómo? ¿Yo cómo voy a hacerle para sacar adelante este niño? O sea, fue muy, muy frustrante. Aparte yo estaba cumpliendo 20 años, Mm, entonces yo estaba chica, realmente no era lo suficientemente madura para afrontar una situación de esas. ujú. Entonces sí fue muy complicado. No por eso voy a decir que no lo amaba con todo mi ser, pero sin embargo yo no quería, lo que me chocaba o lo que me aborrecía pues era el hecho de que estaba enfermo. Yo no quería que estuviera enfermo, pero ya era una realidad que tenía. Entonces ahora que sigue, pues aprender cómo llevarlo, porque de repente puedes encontrar un manual que diga, no, es que tales situaciones se tienen que sobrellevar así, pero en esta situación te sobrepasa, no es como que digas, ay, pues si haces esto el niño va a reaccionar de tal manera, pues no hay un manual realmente. Ujú. Y es sobre la marcha, vas aprendiendo, y es aprender de ellos más que enseñarles a ellos, aprendes junto con ellos. Ellos te van como marcando las pautas de cómo irte desarrollando como una mamá de cada uno de ellos. Y por ejemplo, con Diego, pues es un chico que desde pequeño fue muy noble, su carácter es muy tranquilo, es este, muy dedicado, muy responsable desde muy pequeño, pero de repente sí hubo momentos en los que, pues el niño está haciendo una pataleta, un berrinche, no sé decir, y había que sacarlo de ahí. Entonces ahí llegaba yo creo que mi carácter fuerte, donde yo decía, no, es que esto, por ejemplo, cuando era necesario que él aprendiera el braille, hubo momentos en los que él dijo, ya no, estaba cansado, estaba enfadado, y yo dije, no, es que no es opcional. Y hubo momentos de mucha dificultad, pero que al final aquí estamos, y hoy él sabe el braille. No sé si con las mejores técnicas, pero hice lo que, ahora sí como dicen, hice lo que pude con lo que tenía. Ujú. Y, y si, por ejemplo, su carácter es muy tranquilo, pero si se enfada, aguas, aguas. Porque si ya enojado, es muy complicado que se enoje. Pero si se enoja, aguas. Sí va a ser muy complicado tranquilizarlo o que recupere él por él mismo, porque pues yo no puedo darle la pastilla o el Ujú. botoncito, pero sí es un reto, pero sí orgullosísima
Yo pensé que él no iba a poder con los estudios. Sinceramente, era un bebecito y si se sentaba y se le doloraba la piernita, tú recordarás, ¡ay, Sí. se va a quebrar el pie! Y no sé qué. La sobreprotección a lo que da al Sí, inicio. bárbaras. Pero poco a poco bueno, yo al menos fui viendo que habrá cosas que no puede hacer, pero hay otras 1000 que sí puede. Y enfocarse en las que En sí las puede. que sí puede, porque yo de repente sí me aferraba, no, es que hay que fortalecer sus debilidades. Pero luego me di cuenta que no, o sea, ¿para qué? Mejor vamos fortaleciendo o haciendo más fácil o más llevadera sus aptitudes y no aferrarme a que lo que no puede lo haga, sino reconocer y decir, bueno, hasta aquí llegamos con esto, pero ahora vamos a meterle toda la fuerza y todo el coraje a lo que de veras puede. Y ha sido complicado, claro que lo ha sido, pero hasta ahorita donde va él es un orgullo bárbaro que él lleve ese camino. Por ejemplo, para ir al kinder yo no quería que entrara. Yo decía, es que no, si él se queda en casa, él ya conoce el lugar. Mientras fue pequeño sí vio, no mucho, pero alcanzó a ver varias cirugías, tratamientos. Desde que nació, pues fue hospitalizaciones, cirugías, tratamientos que por lo regular eran para adultos. Sus medicamentos, aunque era un bebé recién nacido, eran para adulto. Entonces todo era muy, muy complicado, muy difícil, pero pues fue fluyendo. Y cuando se llega el momento de que el niño tenía que entrar al kinder, para mí como su mamá, fue muy preocupante. A mí me dio muchísima angustia. Yo decía, es que va a ir, se van a burlar de él, y cómo él va a sobrellevar esto si yo no voy a estar. Yo sentía que solo si yo estaba, él estaba bien. Y me di cuenta que pues no. Mi marido fue el que va y lo inscribe y hace todos los trámites. Entonces el niño ingresa al kinder, empieza a trabajar con su maestra, pero tenía un compañerito que lo quería tanto que le terminaba haciendo los trabajos. Digo, qué bonito, pero al mismo tiempo, híjole. Es que no le daba la oportunidad de hacerlo De él, saber si pero qué puede. bonito que lo quería proteger y que lo quería... Sí, y curiosamente se llamaba Emanuel. Oh, vaya. Bueno, se llama Emanuel. Y de repente yo le dije a la maestra, es que ¿qué pasa? Me entregan trabajos muy bien hechos y yo sé que Diego no los hace. Y ya me dijo la maestra, no, es que tiene su compañero y que no sé qué, y que él lo ayuda y lo quiere mucho. Y ya le dije, no, ¿sabe qué? Déjelo que él haga, lo que él pueda, como él pueda, pero que sea de él, porque eso también es importante para su autoestima o su seguridad. Y ya la maestra, bueno. Y recuerdo su primer trabajo que hizo él por sí mismo. Yo llego al kinder a recogerlo y tenían que hacer una manualidad. Iban a hacer una abeja con un rollo de papel, el rollito ya al final. Entonces llego yo y los chiquillos, es que Diego hizo algo bien horrible y no sé qué. Clásico de los niños de esa edad. Y yo llego y Diego feliz. Mira, mamá, hice una abeja, porque él decía abeja. Y yo, a ver, ¿cómo le hiciste? El rollito relleno de pegados papeles encima, nomás papeles amarillos y negros. Pero para él eso era una abeja. Y para mí fue un logro que todavía guardo esa abeja. Fue un logro para él que yo celebré como una mamá súper orgullosa. Sí. Y de ahí para adelante dije, no, sí puede. Y desde ese día, pues ha sido impulsarlo, a veces por las buenas, a veces por las no tan buenas, pero ahí está. Que me imagino que como mamá también has tenido días muy difíciles de decir, chin, ya, ¿cómo le hago? Sí. Porque pues es un reto tremendo ser mamá, y si le sumamos el que tenga una discapacidad del tipo que sea, yo pienso que es hacer las adecuaciones necesarias y todo, y pues te satura mucho más rápido. Sí, sabes que también hay veces, ya no tanto, porque ahora que ya es mayor y que es más independiente, por su propio gusto, porque quizás yo todavía lo llevaría de la manita y lo tendría ahí
cuidando, pero ya él me ha ido marcando. ¿Sabes qué, mamá? Por ejemplo, en la secundaria él ya dijo, ya no. O sea, yo cuando él tenía problemas en la primaria, yo iba y daba la cara y les decía, miren, yo hablaba con el profesor, hablaba con quien tuviera que hablar. Pero cuando él pasa a la secundaria me dice, no, mamá, ya no, tú ya me enseñaste cómo hacerlo. Ahora déjame que yo lo intente. Entonces para mí fue muy complicado decir, está bien, te voy a dejar, voy a soltar esta parte. Y ha sido ir soltando poco a poquito, pero que cuesta mucho trabajo. O a mí me ha costado mucho trabajo decir, bueno, te voy a dar tu espacio, voy a respetar lo que me estás pidiendo. Y sí me cuesta, porque aparte yo creo que mi carácter también es de, no, yo debería ser, pero necesito aprender a respetarle. Entonces ya en la secundaria él empezó a tener la iniciativa de la resolución de sus problemas. Sí llegaba, hasta hoy día llega y me platica, mira mamá, y me pasó esto y me pasó, y tiene una apertura preciosa conmigo, pero a veces sí me cuesta trabajo callar y decir, bueno, yo hubiese hecho las cosas diferentes, pero tengo que respetar que ahora él toma sus decisiones y que tengo que aplaudir también que me toma en cuenta para platicarme muchas cosas que quizás no me hubiese platicado. Sí, porque si tomara la clásica actitud de ya estoy grande, ya no te necesito, ya puedo yo por mi cuenta, pero sin involucrarte, pues no estaría tan chido. No, y él de todas formas me platica y digo, ay, me he tenido que callar muchas veces lo que pienso, pero por respeto a lo que él ya decidió, o sea, él ya lo decidió así, él ya actuó de esa manera, entonces yo tengo que respetar que no haga las cosas como yo esperaba que las hiciera. Y cuesta es un trabajo brutal, interior, personal, que sí me ha costado. Yo pienso, retomando un poquito sobre esta evolución de Diego, yo pienso que algo que también fue un parteaguas significativo es la llegada de Manuel. Claro. Porque lo que hablábamos de la sobreprotección, que nosotros lo estábamos sobreprotegiendo mucho, yo en lo particular era, un horror de sobreprotección con Diego. Y cuando llega Manuel fue como de, caray, hay un bebé más chiquito, o sea, Diego ya está grandecito. No era tanta la diferencia, pero fue como de decir, ya va a poder hacer más cosas. Y Emanuel fue, conforme iba avanzando, lo fue llevando también él al grado de caminar casi juntos, de empezar a hacer cosas juntos, y fue algo muy bonito, que aunque se tenía mucho miedo de que Emanuel pudiera estar enfermo, fue un milagro, fue algo maravilloso que llegara a nuestras vidas y nos enseñara a ver diferente a Diego también y a darle su propio lugar a Emanuel, y fue muy bonito. Claro que sí. Fíjate que ahora que lo comentas y no quiero que se me pase, esta angustia, porque a mí los doctores me dijeron que todos mis hijos, que a lo mejor ya traíamos una predisposición como pareja, entonces que todos mis hijos iban a estar con esa enfermedad o peores. Entonces, cada embarazo para mí fue un suplicio. Era una angustia brutal, una zozobra de, ¿y si está enfermo? Y si no nada más es eso, si hay cosas peores. Entonces para mí, embarazo tras embarazo fue muy, muy complicada esa parte emocional de la angustia, de la desesperación, de la incertidumbre. Y por ejemplo con Emanuel, pues peor, porque Diego estaba pequeño, no tenía ni 2 años. Y era un bebé, o sea, Diego cuando cumplió 1 año se rodó de la cama, de que a ese grado era yo creo que mi sobreprotección, de que no se movía, no se sentaba solo. Entonces cuando cumple el año se rueda de la cama y se cae, porque yo no lo estaba cuidando, porque ahí se quedaba. Entonces para mí fue complicado entender que mucho tiempo después entendí que lo estaba sobreprotegiendo al grado de estarlo atrasando en ciertos procesos normales de un niño. Y ya cuando llega Emanuel, así como tú dices, fue como tener un aliado. En principio fue como, híjole, se me vino el mundo encima porque voy a tener 2 bebés, no voy a tener el niño de casi 2 años y el bebecito, no, eran 2 bebés. Entonces sí fue complicado, y si le sumamos que Diego estaba celosísimo
Diego no quería al bebé, se lo acercábamos y sacaba las manitas, ¿de acuerdo? O sea, Sí. pero poco a poco los descubrí jugando juntos, de tener al bebé acostadito en la cama y al otro sentado ya cuando se sentaba. Ujú. Y ver cómo Diego, tengo una foto donde Diego tiene un vasito en la boca y el bebé está pero muriéndose de risa, porque el niño tiene el vaso y está jugando con él, moviendo la cabecita, y Emanuel siendo un bebé encantado. Entonces ahí fueron las interacciones que fueron surgiendo, fueron cómplices de travesuras, de juegos, duraban horas jugando. La rueda, La llanta Power. la llanta Power. Tienes, cuando lo Hay vuelvas a sí, entrevistar, que nos platique pregúntales sobre la llanta a los Power. dos, Sí. porque muy serios, pero sí, jugaban su llanta Power, jugaban a volar bolsas Ah, sí, en el cierto. patio, en los días de mucho viento, agarraban una bolsa X cualquiera y la aventaban y volaba y era el juego brutal. Es más, todavía platicamos y duramos horas platicando y recordando así anécdotas bonitas de cómo se entretenían, cómo no necesitaban un celular, una televisión. Exacto. Entonces, fue una niñez que yo considero que fue muy bonita. A pesar de que yo quizás no les dediqué tanto tiempo para ponerme a jugar con ellos, pero se tenían uno al otro. Entonces Sí. eso fue, y que llegara Emanuel, como tú dices, fue para mejor, porque él nos fue marcando como que suéltalo, pues ni que estuviera manco, déjalo que haga cosas. Ujú. Entonces, pero sí fue así como, fue complicado, porque te digo, a mí cada proceso me ha costado mucho soltar a Diego, más que a ninguno de los demás. Me ha costado mucho trabajo ir soltando y respetando Su avance. sus Ujú. avances. Sí. A mí me consta lo que ha sido para ti este miedo de cada embarazo, de cada parto incluso. Yo he tenido la bendición de estar presente en el parto de las dos niñas pequeñas, de Sofía y de Karen, que te agradezco infinitamente el darme la oportunidad de estar presente ahí porque sí es algo que no tiene igual. Ay, yo no hubiera entrado. No, yo sí, de verdad, fue algo maravilloso. Y sin embargo, tú estando, a pesar de estar toda confundida con entre lo que te inyectan, entre el dolor de lo que estás experimentando y todo, y siempre sus ojos, Sí. está bien. Y es como de, pues sí, revisar a grandes rasgos a la bebé y decirte sí, está bien. O cuando vuelves en sí, porque incluso estando anestesiada, tienes resistencia o pones resistencia y estás muy preocupada por cómo nacieron tus bebés. Entonces, pues sí se evidencia que es una preocupación muy grande que has tenido. Bendito Dios, hasta ahorita todo indica que son niños sanos, son chicos sanos. Y bueno, en el caso de Diego, que ha aprendido a manejar de una manera maravillosa su discapacidad y que no deja de ser más que eso, la dificultad para hacer ciertas cosas, no la imposibilidad, sino que las hace diferentes, pero que sigue haciendo muchas cosas en su vida cotidiana. ¿Sabes lo más difícil que ha sido para mí con Diego? La conversación más complicada que tuve fue cuando él estaba como en tercero de primaria. Ahorita viene a mi mente. Llega de la escuela y me dice, mamá, tú sí miras bien. Y tener que decirle que sí, que la situación es solamente de él, que él es el que tiene una situación diferente, fue muy complicado. Yo sí le dije, sí, mi niño, tú naciste con una enfermedad, tu situación es diferente, pero también me abrazó, lloramos, no sé decir horas, lloramos juntos, pero yo no me gusta mentirles. Así sean muy pequeños, he procurado decirles acorde a su edad, según mi capacidad, las verdades como creo que me las van a comprender. Pero para mí ese día fue complicadísimo, que si yo hubiese podido evitármelo, me lo había evitado. Pero yo sí le dije, ¿sabes qué? Pues es que tú naciste con una situación distinta, nos abrazamos, lloramos muchísimo, pero también después, cuando entramos en calma, también le dije, ¿sabes qué? Es que todos tenemos algo. Todos batallamos de alguna u otra manera, quizás unos más notorio, quizás unos con más dificultad, pero igual todos tenemos una situación que nos sobrepasa
o que se nos escapa de las manos. Entonces, para mí ese día fue muy angustiante, pero igual él pudo haber salido corriendo de donde yo estaba o haber reaccionado diferente y no. Su reacción fue abrazarme y pues comprenderlo a su manera. Tendría, no sé, ¿qué te gustan? 7, 8 años. Y sí fue muy difícil, pero dije, yo no puedo o no quiero omitir verdades, no quiero hacerlo creer algo que no es. Engañarlo. Y fue difícil, pero pues ahí seguimos. Y creo que eso fue algo que va afianzando nuestra relación madre-hijo, también eso contaba. Otra cosa que al ver, pues, van naciendo mis hijos y todos van aprendiendo cómo sobrellevar la situación con su hermano. Van enseñándose con el ejemplo de los otros que a Diego se le narran las cosas, que a Diego hay que prestarle las cosas para que las toque. Y hasta la más chiquita, ya las 2 chiquitas se pelean por guiarlo, por acompañarlo y por describirle cosas. Entonces, eso a mí me gusta muchísimo, que conforme van llegando mis otros hijos, él ya estaba, pues. Entonces, ¿cómo se van adaptando a él? O lo van haciendo parte, o nos vamos adecuando todos como familia a buscar una manera de no hacerle tan pesada su realidad. O nosotros, quizá él a lo mejor ni lo mira para tanto, pero no, a mí, por lo visto, a mí es a la que quizás me cale más que incluso ni a él. Pero pues uno como mamá que quisiera que sus hijos estuvieran bien todo el tiempo. Y cuando él pierde la poca visión que tenía, fue a sus 11 años, días después de todo este proceso que fue muy cruel, muy doloroso, él tuvo dolores de cabeza tremendos porque se le estaba desprendiendo la retina. Entonces fue muy complicado, pero ya cuando todo vuelve a la calma y pierde mucha de la visión que tenía, pues casi le queda casi nada, al grado, yo creo que luces y sombras, si acaso, mira. O muy de cerca de repente reconoce los colores, sí, pero es muy poco. Muy poco. Entonces, a los días después se acerca conmigo y me dice, mamá, o quizás ya meses, no recuerdo bien, pero ya tiempo después sí me dice, mamá, yo sí estoy agradecido por esta enfermedad. Cuando yo me estaba desbaratando, yo decía no. Yo era una negación total de por qué me le quitaron la poca visión que tenía. Según yo, ya controlábamos la enfermedad, ya la teníamos aplacada, por así decir. Yo ya la conocía según yo. Entonces yo ya me sentía como tranquila. O sea, ya tenía como las paces con la enfermedad. Entonces llega y pasa esto y para mí me tumbó muchísimo. Yo no tenía ganas de nada. Y cuando él es el que a mí me levanta, por así decirlo. Porque él va y me dice, mamá, yo estoy agradecido por esta enfermedad. Porque si yo no tuviese esta enfermedad, yo no sería la persona que soy. Entonces a mí eso me hizo, me cayó el 20 de decir, bueno, si él ya se levantó, ¿tú qué haces ahí tirado? Él me puso la muestra de decir, vamos a seguir para adelante, no tenemos opciones. Y que lo estaba viendo con optimismo. Sí, aunque a mí me costaba muchísimo trabajo. Pero dije, bueno, si él ya lo está viendo así o ya no puedo yo quedarme tirada porque no se trata de que los hijos arrastren a la mamá o de que los hijos carguen con las depresiones o las frustraciones de mamá. Se trata de que mamá vaya de la mano con los hijos, o al menos yo así lo miro, de que vayamos juntos hacia adelante. Ya nos platicaste un poco sobre cómo se llevan entre hermanos que apoyan mucho a Diego y entre el resto, ¿cómo se llevan entre ellos? También tienen una dinámica bonita.
porque pues lo clásico y lo normal entre hermanos, que de repente sí salen con dificultades o diferencias, de que ya entre más, los más pues son los tres más pequeños, son los que luego ahí salen de pleito y de la greña, pero igual dentro de lo que cabe son unos niños buenos, entre hermanos se ayudan, porque por ejemplo Fabián, el de 12 años, ayuda muchísimo en las tareas de las niñas, está pendiente también de su estado emocional. A veces que ya se pelearon y yo las regaño, él va y las consiente y las trata de tranquilizar. Y al final del día yo soy la mala, pero ellos están tranquilos, aparentemente contentos y tienen una relación bonita entre los grandes y los pequeños, porque de repente yo pensaría, si yo no conozco la dinámica familiar que llevamos, yo pensaría, ay no, pues todos ayudan a Diego, pero no, o sea, es recíproco. Porque, por ejemplo, yo he escuchado hoy día y desde mucho tiempo atrás a Emanuel preguntarle cosas de la escuela a Diego. Cuando Emanuel entró a la escuela, él ya sabía leer porque Diego lo enseñó. Entonces son cuestiones que yo pensaba, antes sí pensaba, pues nada más es de nosotros a Diego, pero no, es de allá para acá también, porque Diego nos da lecciones de vida, nos apoya y él también está muy pendiente también de los demás chicos. Si ve que de repente alguno anda un poco más berrinchudillo o más contestón, se acerca y platica con ellos, desde Manuel hasta Sofía. Él va y platica muy tranquilamente, les da sus puntos de vista, reprende también como un hermano mayor, pero también apapacha como un hermano mayor. O bueno, no sé si en todas las familias sea, pero en nuestro caso sí. Tienen una dinámica familiar muy bonita. Sí, yo sí lo considero, claro, es mi familia. Pues sí, pero uno mismo puede reconocer las debilidades y fortalezas de cada familia. ¿Algún mensaje que te gustaría darle a las mamás, tanto aquellas que han pasado, me gustaría dos, uno para las mamás en general que están batallando con sus hijos, que a lo mejor tienen uno o dos y ya sienten que se vuelven locas, y que en tu experiencia teniendo 5 y cuidarlos a la vez, y también uno para aquellas mamás que se enfrentan al ser madre de un niño o una niña con discapacidad, ¿qué mensaje les darías? Mira, cuando yo tenía nada más a Diego y a Manuel, a 2, conocí una señora que tenía 16 hijos. Y yo le pregunté, ¿cómo le hiciste con 16 hijos? Y ella me dijo, igual que tú con 2. O sea que la responsabilidad, el reto de ser mamá no es por cantidades. O sea, ya el hecho de ser mamá, aunque sea de uno, ya está la responsabilidad, ya está todo lo que implica ser la mamá. Entonces, sea 1, sean 5, sean 10, ya está. Entonces, a mí se me hizo muy sabia o muy acertada su respuesta, que igual vas a batallar lo que vayas a batallar con 1 que con 10 o 16 en su caso. Entonces, y vas a gozar, porque la maternidad no es nomás sufrir y callar, no, claro que no. Claro que no, también es disfrutar la primera palabra, los primeros pasos, disfrútalos y gózalos, porque cuando son pequeños, porque son pequeños, y cuando van creciendo, disfruta todas las etapas que tengas, date la oportunidad de gozarlos, no de sufrirlos. Eso les diría. Muy bien. ¿Y a las mamás de aquellos niños con alguna discapacidad? Yo les diría no tengan miedo. No tengan miedo porque ellos tienen un propósito, igual que todos. Pero ellos, si están contigo, es porque son especiales para ti y vienen a darte una gran lección de amor. Entonces no tengas miedo, enfrenta lo que tengas que enfrentar y sé valiente por ellos y por ti. Y que van a poder hacer muchísimo más de lo que se imagina uno de recién que llegan, que sí pueden hacer muchísimas cosas. Claro, que van a lograr cosas que quizás no se imaginaron. Es la clásica frase trillada de que no sabes qué tan fuerte eres hasta que solo tienes esa opción de ser fuerte. Entonces, te dan mucho más
de satisfacciones, de gustos, de alegrías, porque cada logro de ellos es un logro tuyo también como mamá. Pues muchísimas gracias, Imelda. No, Me gracias. encantó que estuvieras aquí el día de hoy. Ya tenía tiempo esperando este momento. Y pues entre tus múltiples tareas y lo vuelta loca que andas con Ya tantas sé. cosas, me da mucho gusto que hayas estado aquí. Agradecer mucho a las personas que nos están viendo y pues esperemos que pronto volvamos a tenerte aquí, que haya oportunidad. Pues muchos saludos. Recuerden que si les gustó este contenido, pues lo manifiesten con las diferentes formas que nos da la plataforma y pues hasta pronto. Recuerden, AMSIC, atención psicológica que trasciende.